Encontramos en el capítulo 6 por lo menos 6 temas muy importantes. Podríamos predicar 12 sermones de este capítulo 6, que así es la palabra de Dios. Pero no vamos a predicar 6 o 12, vamos a predicar 2. Hoy vamos a hablar de los 2 temas primarios que encontramos aquí. La semana próxima los otros 4 que son más breves. Y al hablar de cada tema tendríamos que predicar unos 6 sermones de cada tema. Pero lo vamos a dejar para otro tiempo porque ya hay una serie detrás de nosotros. Al terminar la próxima semana viene a predicar alguien más, como cada primer domingo, y después vamos a tener un par de mensajes. Recuerden ustedes que les prometí que íbamos a estudiar la Escritura, razones válidas por las cuales una persona puede cambiar de iglesia y razones no válidas por las cuales una persona puede cambiar de iglesia. Hay razones válidas y razones no válidas. Y eso se lo dije hace como un mes, que íbamos a hablar de esto. Porque, ¿qué creen? La palabra de Dios nos enseña sobre lo uno y sobre lo otro. No esas cosas que, a ver, tú decides como pienses, como quieras. No, hay razones bíblicas. Y hay razones que no tienen que ver con la Biblia, son personales y a veces razones egoístas. Y es de lo que debemos de estar seguros, de cuidarnos. Al final de cuentas no debemos de mantener a la fuerza a ninguna persona en ningún lugar. Pero también tenemos que advertirle a la gente sobre los peligros que hay cuando tomamos decisiones equivocadas. Porque tomar una decisión equivocada es fácil que se le pegue otra decisión equivocada. Es muy fácil. Porque ya tomamos una y podemos tomar otra, y podemos tomar otra, y podemos tomar otra. Hay personas que nunca se imaginó estar en prisión por 20 o 30 años y empezó con algo pequeño, con una cosita, y luego se hizo otra, y luego otra, y luego otra, y de un enojo vino un golpe, y de un golpe vino otro, y de otro vino un pleito, y de un pleito vino lesiones, y de lesiones vino la muerte. ¿Y en qué empezó? En que alguien se molestó por algo. Qué curioso. ¿Cómo podemos tomar una mala decisión por otra que ya tomamos? Pero hay razones válidas. Hay razones que vienen de parte de Dios. Y estas son las que hay que tomar. Y hay decisiones y acciones que hacemos que no vienen de parte de Dios, y estas hay que evitar. Y lo único que podemos hacer es aprender. Y en nuestro caso, enseñar. Y al final, cada quien tomará decisiones responsablemente. Porque Dios nos hace responsables, ¿verdad? Luego vamos a estar compartiendo sobre el fruto del Espíritu, que tiene 9 formas. Así que ahí sí vamos a pasar 9 mensajes. Y luego empezaremos otra serie que viene delante de nosotros. Vamos a Gálatas 6:1 y vamos a leer hasta el versículo 16. Y dice así la Escritura en el versículo 1: Hermanos, ¿a quiénes les habla el apóstol? Aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo, que se pueden llamar hermanos, no hermanoides, ni primos, ni parientes lejanos, hermanos, hijos del mismo Padre, de Dios. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu,
del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Vamos a quedarnos hasta ahí, porque de hecho vamos a estar usando hasta el versículo 5. El 6 en adelante es para la próxima semana. Pero una de las cosas que como pastores y líderes y aún como miembros de una iglesia es llegar a una iglesia saludable, es llegar a una iglesia sana, o lograr a través de nuestra participación que una iglesia sea saludable y permanezca saludable. Porque hay cosas que empiezan bien, pero luego se distorsionan. Y la cosa es que la Escritura nos reta a que nuestras setas sean como la luz de la aurora, como la luz del amanecer, que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que se aclara el día. Y no que nos tome la noche, sino que nos amanezca. Hay gente que le está anocheciendo. Su vida va oscureciéndose, va apagándose. Y la iglesia puede pasarle lo mismo, que en vez de estarle amaneciendo, se le esté apagando. Pero para esto, hermanos, no es responsabilidad de unos cuantos, es responsabilidad y acción de todos los que somos parte de una iglesia, sea cual sea nuestra participación o posición. Pero el capítulo 6 es un capítulo hermoso, porque después de tanta controversia y tantos temas escabrosos que se usaron en estos primeros 5 capítulos, por la cuestión que Pablo estaba atendiendo en esta carta, en una iglesia que se estaba apagando, que se le estaba llegando la noche, porque es lo que estaba sucediendo con estas falsas enseñanzas, estos falsos maestros, estas cargas indebidas que estaban poniendo sobre la gente, y esa falsa idea de que de esa manera es como se honra a Dios y como se vive y se crece. Entonces termina la carta con un mensaje de ánimo, de aliento, de que esto que empezó a ocurrir puede cambiar, puede revertirse. Esto que empezó a ocurrir puede parar y podemos tomar esto para bien. Y entonces convertirnos, como le dice a la iglesia de Galacia, convertirse la iglesia en una iglesia realmente saludable. Porque en este punto no lo era. Era una iglesia enferma. Era una iglesia sin salud. Pero las cosas podían cambiar. Yo estaba en una secundaria muy rígida. Muy rígida de todo. Y llegó el momento en que nos dieron un pupitre personal. Tenía número y ese era el mío. Yo no me podía ir a sentar a otro, ese era el mío y en ese me iba a sentar. Y yo era responsable de él, de lo que le pasara. Si había un daño en él, no importa que yo no lo haya hecho, pero yo era responsable. Y en ese tiempo, ¿verdad? La gente, los muchachos escribían unas letras raras. Y cuando escribían esas letras raras en pupitres, no lo hacían en el dedo, lo hacían en un ajeno. Entonces tenían que quedar en la tarde y le tenían ya lija y pintura. Y se iba a quedar a repararlo, porque era el suyo. Pero antes hacían una indagatoria de quién era esa letra. ¿De quién era esa letra? Porque si encontraban al culpable, al dueño de esa letra, él iba a cargar sobre ese problema y sobre otros muchos, aparte de suspenderlo. ¿Y qué creen? Nunca aparecía el responsable. Nadie decía, es mía, es mi letra. Nadie.
Pero lo que hacían algunos muchachos era inculpar a otros. Le marcaban su mesabanco, así que lo inculpaban y lo hacían trabajar. Venían y le preguntaban, a ver, ¿esta letra es tuya? ¿Qué creen que era la respuesta? No. ¿Es tu pupitre? Pues ahí dicen, sí. Y con esta ilustración, la pregunta es esta. Si Cristo viniera en carne y hueso aquí, porque aquí está, pero no está en carne y hueso, ¿reconocería mi iglesia como suya? Podría decir, es mía. ¿Nos reconocería como hijos? ¿Y por qué lo haría? Porque a veces no nos parecemos en nada. Porque hice un examen de ADN espiritual. Porque sin el examen de ADN no habría manera de decir si es mío. O porque somos tan parecidos a Él, que ¿cómo lo va a negar? ¿Cómo va a negar que somos suyos? Pero nuestra vida, la vida de cada un individuo, cada uno de nosotros, Cristo es capaz de decir, esta iglesia la reconozco como mía. La reconozco. Porque sus facciones, su manera de ser, de actuar, de pensar, de hablar, de vivir, lo reconozco como mías. Y no porque pues ya me adjudicaron, ¿verdad?, algo. Así que encontramos al apóstol Pablo llamando a la iglesia de Galacia a que, lejos de estar en este equivocado o esta equivocada enseñanza y esta equivocada dirección en cuanto a cómo vivir y agradar a Dios, voltearan y buscaran realmente ser una iglesia sana. Que dejaran esas cosas que estaban enfermando sus vidas, que estaban trayendo un retroceso a sus vidas, y buscaran realmente ser una iglesia saludable. Así que les escribe y les da una serie de señales, porque las señales es lo que nos dicen, ¿verdad? Cuando el médico viene a revisarnos, empieza a buscar señales, cosas que le digan por dónde está el problema, si es que está algún problema, ¿verdad? Aunque aquí la gente, el médico a veces ni te ve y te manda análisis. Pero yo no sé por qué primero te dan una serie de medicamentos y luego te hacen análisis. A veces son de más. Bueno, no son de más. Tienen un sentido, ¿verdad? Un motivo económico. Pero el clásico médico mexicano, abra la boca. Ahí le ven adentro. El oído. La presión, la espalda, a ver la rodilla, su examen manual, para detectar ¿qué? Si hay alguna anomalía. También, hermanos, hay señales de salud. Amén. Hay señales de salud, y estas son las importantes. ¿Cómo mostrar que hay salud? Y una de las cosas que incluye esta lista de cosas que muestran salud en una iglesia es la disciplina. De eso empieza hablando el capítulo 6, ¿verdad? Mire, vea conmigo. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta,
Ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Para qué es la disciplina? Y de la disciplina vamos a hablar en otro tiempo, de eso solamente. Cuando alguien es sorprendido en alguna falta. ¿Por qué? Porque tiene que ser algo que sea una sorpresa, no un hábito, no algo que siempre estamos viendo. Porque entonces ya se está volviendo no una situación de santidad, sino de tolerancia del pecado. ¿Y a quién le afecta más? Al que lo sufre. Y si aquello es contagioso, pues a otros más, porque crece. El motivo, hermanos, cuando alguien se tiene que disciplinar en una iglesia, cosa que a veces no ocurre, porque cuando no hay disciplina en la casa, cuando no estamos acostumbrados a que haya disciplina, en el matrimonio no hay disciplina, en la familia no hay disciplina, en el trabajo no hay disciplina, en los quehaceres no hay disciplina, pues tampoco en la iglesia hay disciplina. Tampoco. Y entonces no amamos la disciplina. Hay un libro muy hermoso que se llama Amar la disciplina. Amar la disciplina, así se traduce, no sé si en inglés está igual, pero esta es una de las señales de salud. Una señal de salud no es que el niño nunca se enferme, porque tarde o temprano se va a enfermar, sino cómo ayudarle a restaurar su salud y cómo hacerlo bien. La disciplina en la iglesia tiene motivo de restaurar a un creyente desviado. Ese es el motivo, restaurarlo. Es decir, volver a alguien o algo, eso es restaurar a su estado original. Como cuando alguien restaura una casa, un objeto, un auto, una ropa, lo que sea. Restaurarlo es volverlo, tratar de volverlo al estado cuando estaba nuevo. Eso es restaurar, ¿cierto? No se trata de castigar y exhibir y correr. Se trata de restaurar. Así que al compartir las cargas también de los miembros individualmente, entre la familia de la iglesia, cuando alguien está pasando por una carga. Hace un momento hablé de personas que están pasando por cargas pesadas. No debemos de estar siempre hablando y compartiendo nuestras cargas livianas que podemos llevar. Hay gente que va a ese extremo, que todo el tiempo está poniendo las cargas más chiquititas en otros. ¿Sabe? Esas cargas son para que usted las lleve. Como cuando alguien dice, ¿me puedes abrir la botella de agua? Y la tiene ahí en la mano. Nada más tiene que estirar la mano, abrirle y tomarle, pero es capaz de decirle, Jonathan, ¿me haces el favor de abrirme la botella y me la das para tomármela? ¿Lo hacemos o no? Inconsciente o consciente. Hay gente que hace esa costumbre de molestar a otros por todo. Por todo. Y está el otro extremo de no molestar a nadie por nada, ¿verdad? Aunque lo esté aplastando aquello. Bueno, por eso ya no molesta a nadie, porque no puede ni hablar, ¿verdad? Nada más mueve los ojitos, ya no puede hacer nada. Así que tenemos que saber cuáles son las cargas que hay que compartir y cuáles no. Y nosotros ser sabios de saber en qué cargas debemos de ayudarle a alguien y en cuáles no. En cuáles no. Porque no todas las cargas debemos de tomarlas. Hay gente que le gusta eso, ¿verdad? Al compartir las cargas, hermanos, llevamos a cabo obras, las buenas obras que Dios nos tiene aquí para hacer mientras esperamos
la maravillosa cosecha de Dios. Porque la mejor cosecha no es la que nosotros hagamos, la que nosotros logremos, sino la mejor cosecha es la cosecha que viene de parte de Dios. Y nos va a sorprender. Dice el versículo 2: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y seguimos leyendo. ¿Estará Cristo en nuestra iglesia? No sea como esos niños que estaban un día presumiéndose, ¿verdad? Eran de iglesias diferentes, muy diferentes. Una era cristiana y la otra no era, aunque se decía que era. Y un niño le decía: tu iglesia es mala. No, tu iglesia está mala. Tu iglesia es mala, le dijo. Porque yo un día pasé por ahí y por la ventana de la iglesia afuera estaba el diablo asomándose. Pues yo pasé por tu iglesia, le dijo, y yo vi a Cristo por la ventana, por afuera de la ventana de tu iglesia asomándose. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Le dijo, mi iglesia es buena. La pregunta es: ¿quién estaba adentro y quién estaba afuera? ¿Quién estaba adentro y quién estaba afuera? ¿Está Cristo en nuestra iglesia? Si Él nos mandara un mensaje, ¿qué diría el mensaje? ¿Sabes? Cada domingo Él nos manda mensajes. Cada día que abrimos su palabra Él nos manda mensajes. Cada día que pensamos y el Espíritu Santo nos redarguye, Él nos manda mensajes. Hermanos, es importante buscar vivir en un ambiente saludable. Es importante, hermanos, vivir en un matrimonio saludable. ¿Amén? Amén. En un matrimonio saludable. No estoy hablando de salud física, que es bueno, pero que ese matrimonio tiene salud. Tiene realmente una vida y una energía saludable. A veces veo un programa en televisión, ¿verdad?, de parejas asesinas o parejas que hacen cosas malas. Y cómo influye una con la otra, ¿verdad? Y de veras se juntan y son terribles. Solo son malos, pero juntos son terribles. Pero ¿qué cosas tan hermosas puede hacer Dios cuando una pareja hay salud en el matrimonio? Cuando hay salud en la familia. Cuando hay salud en la familia. La vida de la familia es una vida saludable. ¿Y cómo nosotros nos encargamos de que así sea? De que haya salud en la familia. Que haya salud en la familia. Significa salud, hermanos, tener una comunidad de fe disciplinada. Disciplinada. Un matrimonio donde no hay orden es un caos. No se sabe quién trabaja, quién no. No se sabe quién hace las cosas y quién no. No se sabe quién cocina, quién no. No se sabe nada. Es un caos. Cuando no hay disciplina, cuando no hay reglas fijas y una manera de hacer las cosas, es un caos. Cuando no solamente el matrimonio, cuando en la familia no hay un orden. Como en los días de los jueces, había jueces, pero cada quien hacía lo que bien le parecía. Cuando en una iglesia llega el punto donde cada quien hace lo que quiere, entonces es una comunidad de fe no disciplinada. No disciplinada. Y una comunidad de fe no disciplinada es como cuando hay un país no disciplinado. Ayer estaba oyendo, ¿verdad?, los países más violentos del mundo. Y México es uno muy violento, pero yo creo que le ganan. Nada que no lo oímos.
Pero estaba hablando que de los países más violentos del mundo está El Salvador. Porque hablamos de violencia general, es decir, cada calle, cada colonia, donde quiera. Pero terriblemente escuché una cifra muy terrible para mi hermana hondureña, que ahorita la peor es Honduras. Dije, no, pues cuando oí Salvador y todo lo que pasaba en El Salvador, no, pero la peor es Honduras. Uy, dije, entonces, si así está El Salvador, como está Honduras. Un caos. Se convierte en un caos. ¿Y dónde empieza el caos? En la familia. En la familia. Y la iglesia, también las familias de la iglesia son un caos. Y por eso no influyen en la sociedad, no la cambian. Algo está pasando mal. Necesitamos, hermanos, vivir y ocupamos todos vivir en una comunidad de fe disciplinada. Disciplinada delante de Dios, no disciplinada solamente delante de un grupo, delante de Dios, ser disciplinados. Así que este capítulo 6, y aquí voy a estar terminando, fue una amonestación de Pablo a los hermanos de Galacia de formar una iglesia disciplinada. Porque hasta entonces la iglesia de Galacia no lo era. La indisciplina brotaba por todas partes. Unos hacían una cosa, otros hacían otra, otros hacían otra, otros hacían otra. Había un desorden. Y estaban en un punto peligroso, pero también estaban en un punto donde podrían tomar una mejor dirección. Una dirección hacia salud. Y así a veces podemos encontrarnos en matrimonio, en un punto donde podemos tomar una dirección de salud. En un punto donde nos vamos a parar y nuestra familia va a avanzar. Pero nos va a costar. Nos va a costar, y más si por tiempo no hemos dedicado disciplinadamente y aplicado la fe, la confianza y el orden. Pero lo podemos lograr porque Dios es suficiente en su sabiduría para lograrlo. Iglesias sanas restauran a sus miembros. Yo sé que no tenemos un buen ejemplo porque estamos en el país de que todo se tira, todo se bota. Ya cada vez menos, porque cada vez están más difíciles las cosas de conseguir, ¿verdad? Pero yo recuerdo antes, cuando llegaba el Día de Gracias, venían las grandes ventas de garage, las community sales, y entonces la gente sacaba casi hasta el perico para arrebatarlo, ¿verdad? Sacaba las salas y los comedores y electrodomésticos y de todo, porque ya venía todo nuevo. Esos días pasaron. Aquellos que amamos las yardas, no más. Esos días pasaron. Pero todavía vivimos en un país de desecho. Y cuando algo falla, bótalo. O dale el problema a otro, ¿verdad? Quítate el problema. La iglesia no está para correr a nadie. Su objetivo no es quitar a cuantos se enfermen espiritualmente para estar bien nosotros y que no nos contaminen, aunque hay iglesias que todavía piensan así, hoy en día. Cuando algo en una vida falla y está en peligro, necesita ser restaurado. Traerlo a una vida saludable. No traerlo que viva como yo y que sea como yo y que hable como yo y que piense como yo y que todo sea como yo. No. Pero para que delante de Dios haya una vida de salud, de un desarrollo saludable de Él y los que le rodean. Y entre los que le rodeamos estamos sus hermanos, los de la iglesia.
Cuando terminó el capítulo 5, mis hermanos, Pablo describió a miembros de una iglesia viviendo de una manera muy preciosa, que exhibían cosas maravillosas. ¿Recuerdan? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Imagínate, si eso sucede, si eso está y eso actúa en cada miembro de una iglesia, ¿será una iglesia saludable? Llevando las cargas los unos de los otros y cumpliendo así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser alguien sin ser nada se engaña solo. Así dice la palabra. Entonces, estas son las características de una vida y de una iglesia que tiene estas cosas positivas. ¿Y todo esto es fruto de qué? ¿De lo bueno que somos? No. Es fruto del Espíritu. Y esto lo va a manifestar quien bajo el control del Espíritu viva. Y no hacer lo contrario. Y ahí principia el cómo describir una iglesia sana. Una iglesia sana es una iglesia que busca restaurar a sus miembros descarriados y darse cuenta que ese miembro descarriado puede ser cualquiera de nosotros y que vamos a necesitar en ese momento que alguien nos tome y nos restaure. Es restaurar a sus miembros descarriados en lugar de avergonzarlos o hacerlos sentir menos o mal. Ese no es el propósito. Exhibir a nadie es el propósito. Restaurar, ese es el propósito. Así que, hermanos, vamos a estar aprendiendo en este último capítulo cómo es que nosotros podemos ser más saludables de lo que somos hoy y nunca sentir que ya llegamos a algo porque no hemos llegado. Hay otra característica ahí, el próximo domingo la veremos, pero vamos a quedarnos con esto. Una iglesia sana restaura, y para restaurar, hermanos, para restaurar algo hay que molestarlo, ¿verdad? Hay que tallarlo, hay que lijarlo, hay que golpearlo, pero el fin es que se vea y sea mucho mejor que lo que era hasta este momento. Y el poder de Dios y el amor de Dios lo hace. Pero usa no a los ángeles del cielo, a sus hijos. Que siempre estemos buscando restaurar la vida de los demás.